Pena al alma de Pedro Infante en su casa abandonada. 11 de agosto de 1979. Por lo que fue un palacio lleno de alegría, música, gimnasios y caballerizas, donde el inolvidable Pedro Infante, ahora en ruinas, pena el alma del que fuera uno de los ídolos del pueblo mexicano. ¿Esta fue la casa de Pedro Infante?, se preguntan los millares de viajeros que pasan por la carretera de Toluca y a la altura del kilómetro 18 y medio observan las ruinas de lo que fue un verdadero palacio, pues además del lujo, en su interior no carecía de nada. Todo lo tenía el que fuera modesto carpintero y a través del tiempo famoso artista, muerto en el accidente de aviación en Mérida. Todo lo que poseía se volvió humo, como si fuera un mandato del destino que hubiera dispuesto todo para él. Muerto Pedro, nada para nadie. Nada ha quedado de aquello. Unos cuantos muros en vísperas de derrumbarse, ni un vidrio, nada. Todo en su interior es polvo, humedad, abandono, muerte. ¿Dónde quedó la fortuna de Pedro? Han dicho quienes conocieron de los miles y miles de pesos que ganara lo mismo en el cine, en el teatro, grabando discos y actuando en plazas de toros. ¿Dónde? ¿Quién disfruta de ella? ¿Por qué se abandonó la famosa casa? ¿Dónde, cuando descansaba, pasaba los días y las semanas? Era su refugio. Todo ha sido un misterio, envuelto en humo. Enamorado como pocos, se casó 3 veces. Primero con María Luisa León, después con Lupita Torrentera, y la tercera fue Irma Dorantes. Ninguna de ellas disfrutó o disfruta la fortuna. Hace meses murió María Luisa León, quien semanas antes de la trágica mente de Pedro, fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia como la primera y única esposa legítima del actor. Los otros 2 matrimonios fueron declarados nulos. Sin embargo, María Luisa León jamás disfrutó de la herencia, ni las otras 2, nadie en suma. A partir de que el cuerpo de Pedro Infante bajó a la madre tierra, en su fosa del Panteón Jardín, todo fue olvido y abandono. Sus caballos, sus valiosas monturas, sus vestidos de charro, de rica botonadura de plata, desaparecieron. Jamás se supo de los sombreros galoneados que lucía en sus actuaciones, sus automóviles, en fin, todos sus bienes. La casa de Coajimalpa, su orgullo, su refugio, envejeció hasta llegar al abandono total. Si quienes creen en los fantasmas la conocieran, sin duda dirían que ahí está su mansión, pero no, es la mansión de Pedro Infante, donde tal vez pena su alma y llora al ver todo destruido. La casa, como decíamos, era un palacio, lujos, comodidades, todo lo necesario para sus placeres, la gimnasia y el hipismo, servidumbre, ayudantes, caballerangos, todo en una palabra para satisfacer los gustos del hombre que saltó de la miseria a la fama, acompañada de toda la riqueza deseada. A la muerte de Pedro, aquel equipo de servidores, ante la falta del patrón y de quien les pagara sus salarios, fueron cada uno tomando su rumbo. No volvió el profesor de gimnasia, que muy puntual llegaba a las 6 de la mañana. Tampoco volvieron los caballerangos, que atendían más de media docena de finos caballos. También desaparecieron los caballos. Tampoco retornó el peluquero, ni la manicurista, el cocinero y las recamareras. Ya no existía el hombre generoso al que atendían. Solo quedó un matrimonio, los porteros. Tal vez también se hubieran ido. También
pero carecían de techo a donde ir a vivir. Por eso prefirieron quedarse. Un día llegó un empleado de la compañía de luz a cortar el servicio por falta de pago. Los porteros no quitaron el polvo de la primera semana, ni repusieron el primer vidrio que quebró un chamaco travieso. Empezaron los robos de objetos, la destrucción de instalaciones. En fin, aquello se destruyó y acabó. Las ratas y la policía tomaron posesión, y así han transcurrido más de 22 años. Los embargos por falta de contribuciones, el corte del agua también por falta de pago. Un vivale se acercó a los porteros, les dijo ser abogado y que esa casa les pertenecía a ellos, porque no les pagaban su sueldo. Aquí se quedan, yo arreglo todo. Firmen estos documentos, no les voy a cobrar nada, y cuando se gane el asunto vamos a medias. Y ahí están los porteros posesionados. Está entablado el juicio laboral, prácticamente contra un fantasma, Pedro Infante, pues sus posibles herederos propiamente no existen. La viuda ya murió, y los otros no quieren saber de problemas. Las ruinas no valen, lo que vale es el terreno. ¿Quién llegará a ser su propietario? Mientras tanto los porteros ahí viven, miserablemente, en aquel caserón en donde escuchan siniestramente los pasos y rechinar de duelas con el simple cambio de temperatura. En esto acabó el palacio de Pedro Infante, un cuerpo sin vida, donde tal vez el alma del artista suele llorar por las noches, el abandono de aquel, su retiro donde pasó los mejores días de su vida.